Entrevistar al exministro de Salud, el doctor Abel Salinas, que ya está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Miguel, un placer poder saludarte. Y cierto, yo creo que los peruanos estamos conmovidos con esta información de los últimos tiempos, que contrasta pues con la información que nos daba el expresidente Vizcarra. Y yo recuerdo clarísimamente por ahí del mes de agosto cuando anunció que íbamos a tener vacuna para poco más de 30 millones de peruanos, cosa que además técnicamente era un imposible operativo, no tenía ningún sustento, pero él lo anunciaba. Claro, ahora nos damos cuenta que era parte a veces de la ficción, así como de los 80 hospitales que nos dijo que se construirían en el 2019. En consecuencia, ahora estamos enfrentando una realidad, y es que el tema de las vacunas no es un tema fácil y probablemente nos demore un poco más de lo que teníamos planeado y lo que teníamos esperanzado. De forma tal que hay que seguir cuidándonos, hay que prepararnos para esta segunda ola que ya está aparentemente reiniciándose. A ver, primera pregunta, doctor. ¿Esta segunda ola es producida por estas movilizaciones sociales que tuvimos hace ya prácticamente un mes? ¿Puede ser producto de ello o de otra cosa? No, desde luego. Algo que está claramente determinado es que las aglomeraciones, el evitar la distancia y no usar mascarilla, peor aún si las personas están hablando, están gritando, es una forma de contagio evidente. Y aquí entiendo que un colega nuestro decía que no, que en las manifestaciones no se contagiaba más. Pues eso no ha sido cierto. Y definitivamente lo que ocurrió en los días 14, 15, 12, 13, 14, 15 de noviembre, lo veríamos 2 o 3 semanas después, y es precisamente lo que está ocurriendo. En consecuencias, hay una relación innegable de las marchas, y aquí también hay un tema de responsabilidades, no solamente de los jóvenes que tenían el legítimo derecho de expresarse, sino a aquellos que manipularon de alguna manera las marchas y que inclusive por ahí andaban, que fueron expulsados por los propios jóvenes, pero que buscaban tener alguna ganancia política también en aquellas marchas. Correcto. Doctor, ahora, a mí me preocupa que el proceso de inmunización o de vacunación está siguiendo en otros países, y esto va a significar de repente un ostracismo para el Perú, es decir, dejarnos fuera de juego. Es decir, que si no estamos vacunados y hay una región, por ejemplo, Estados Unidos, México o países de la región vacunados, ¿qué va a pasar? Nos van hasta de repente poner medidas sanitarias para la movilización de nosotros para otros países. ¿Puede pasar una cosa así? Sin dudas, definitivamente. Uno de los requisitos que van a tener muchos países para permitir el ingreso de visitantes, de turistas, va a ser el que tengan la vacuna. Hoy por hoy lo que se hace es que, por ejemplo, alguien llega a otro país y le hacen pruebas moleculares, esperan algunas horas o pocos días para tener el resultado, son aislados ese tiempo y luego se reinsertan a su actividad. Pero lo que va a ocurrir más adelante es que se va a pedir la vacuna. El que tenga la vacuna, así como cuando uno tenía que presentar la cartilla amarilla de la vacuna de la fiebre amarilla, sí, claro, que seguramente, sí, igual, el que la tiene ingresa. Claro. Yo me fui a Australia una vez, no había llevado la vacunación contra la fiebre amarilla, y me dicen, no es para nosotros, es porque tú traes la fiebre amarilla, ¿no? Y si no, te toman todos los datos para que vayas a una cuarentena, por si acaso, de parte del Estado. Entonces, lo que hacen es monitorear al que llega. Y esto se va a convertir como en una discriminación también, ¿no? Porque son otras reglas, son otros países, tanto que nos costó insertarnos en el mundo globalizado, tanto que nos costó hacer que nuestro pasaporte tenga un valor a nivel global,
y el día de hoy va a ser un poco más difícil que los peruanos podamos ingresar a otros países. Ahora, ¿para cuándo más o menos, según esta información que ha salido a la luz, podríamos estar siendo vacunados? Y segundo, dos preguntas acá, y segundo, ¿qué hay de esta nueva cepa que sería más fuerte, esta que ha sido anunciada en el Reino Unido? Claro, hay dos cosas aquí. Una cosa es cuando la vacuna esté disponible y la otra cosa va a ser cuando ya esté colocada en el brazo de las personas, que aquí tenemos una gran dificultad en todo ese despliegue operativo para poder vacunar a las personas. Entonces, esperemos que entre el primer y el segundo trimestre del próximo año comencemos a tener vacunas y que estas a lo largo de este año y del próximo logremos vacunar a toda la población. Y eso va a tomar su tiempo. Y algo que también debemos estar preparados respecto a la segunda pregunta, Miguel, es que, cierto, los virus tienen la capacidad de ir cambiando, de ir mutando, y se pueden, por algún momento, pueden ser inactivos, pueden ser menos agresivos, pero también puede ocurrir todo lo contrario, se pueden hacer mucho más agresivos. En consecuencia, necesitamos estar muy atentos, necesitamos la vigilancia, el seguimiento, y por eso es que yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, decíamos eso no tiene ningún sentido porque no solamente porque no sirven, sino porque nos aíslan del mundo, porque el que uno diga sí, yo tengo mi prueba serológica negativa no significaba nada para un agente sanitario en una frontera o en otro país. No estaba dentro de la norma. En consecuencia, creo que tenemos que alinearnos mucho mejor con todo lo que es una conducta y estrategia en la lucha de la pandemia que hacen todos los países, y la vacuna es una de ellas, por cierto. Correcto, doctor. Yo le agradezco, como siempre, por su tiempo, su disposición y su conocimiento para poder compartirlo con todos los peruanos. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Miguel. Un placer. Ha sido el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, quien